Yavari Paschatya Disatarine Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tell Anuradha the address. Okay. Then she can. ¿Cuál es la dirección de Srigo Rental Publish? Es Facebook, así. Así le pasamos a la discípula para que lo puedan ver y lo What's that verse? 1:5:16. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 5, Texto 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 16, 7, 16, 16. 16, 16, 16. 1, 5, 16. Vichakshano sarhati veditam vibor ananta parasya nivritti sukam pravarta manasya gunar anantmanas tato bhavandarshaya cheshtitam vivo. En español más pequeño. English poquito grande. Vichakshana sharhati veditam vibor ananta parasya nivrittita sukam pravarta manasya gunar anantmanas tato bhavandarshaya cheshtitam vivo. Una vez más. Vichakshanor harhati veditam vibor ananta parasya nivrittita sukam pravartamanasya gunar anant manas tato bhavandarshaya cheshtitam vivo. Palabras con palabras. Traducción palabra por palabra. Palabra. Palabra por palabra. Por palabra. Palabra por palabra. Vichakshanaha. Vichakshanaha. Muy experto. Muy experto. Experto. Asya. Hacia De él. de De él. Of him. Of him. Of him. Yes. Arhati. Arhati merece, deserves. merece. Veditam. Veditam. Entender. Entender. Yeah. Understand. Vivo Vivo del Señor. del Señor. Ananta Parasya. Ananta Parasya. Del ilimitado. Del ilimitado. Del ilimitado. Of the unlimited. Yes. Nivrittaha. Nivritaha. Vitarado. Vitarado de. Retirado de. Retire from. Yes. Sukam. Sukam. Felicidad. Felicidad. Happiness.
Felicidad material. Felicidad material. Material happiness. Yes. Pravartamanasya. Pravartamanasya. Aquellos que están apegados a Aquellos que están apegados a Gunahai, Gunai. mediante las cualidades materiales. mediante las cualidades materiales. Anatmanaha, Anatmanaha, desprovisto de conocimiento acerca del valor espiritual. desprovistos de conocimiento acerca del valor espiritual. Tataha, Tataha, por lo tanto, por lo tanto, Bhavan, Bhavan. tu merced, tu merced, Darsaya, Darsaya, muestra los caminos, muestra los caminos. Chestitam, Chestitam, actividades, actividades. Vibhuhu, Vibhuhu, del Señor. del Señor. Traducción y significado por su divina gracia, Aseo, Estudiante, Swami y la Prabhupada. Jai Prabhupada. El Señor Supremo es ilimitado. Solo una personalidad muy experta, retirada de las actividades de la felicidad material, merece entender este conocimiento acerca de los valores espirituales. Por consiguiente, a aquellos que no están tan bien situados debido al apego material, tu merced les debe mostrar el proceso de la comprensión trascendental a través de las descripciones de las actividades trascendentales del Señor Supremo. Significado. Translation for me in English. ¿Qué texto es? 1:5-16. ¿Querés darle el texto en inglés? The personality of Godhead is unlimited, and only a person expert in transcendental knowledge can understand Him. Expert retire from activities of material enjoyment, deserve to understand the knowledge about spiritual values. Therefore, those who are not well situated due to the material attachment, tu merced, ¿cómo sería? Your mercy, your holiness, must show them the process of transcendental comprehension. Through those descriptions, the transcendental activities of the Supreme Lord. Who's speaking to who? ¿Quién está hablando con quién? Narada Tuvyasa. Narada. So he's saying you have to be. 1:5. He's saying you have to be learned and renounced to understand. Dice que tienes que ser, un erudito y renunciado para entender. And if people aren't learned and renounced, then you need to show them your mercy. Que si la gente no es Makes sense? Show them your mercy by enlightening them. Yeah. Yeah. So basically he's saying most people aren't qualified to understand Krishna. Básicamente está diciendo que la mayor parte de las personas no están cualificadas para entender a Krishna. You put it here. And so you need to show them mercy by describing the pastimes of Krishna. Y tú debes mostrarle misericordia por medio de describirles los pasatiempos de Krishna. You want to hear something interesting? ¿Quieren oír algo interesante? Sí. When I became a devotee, Cuando yo me volví un devoto, we only had the first canto of the Bhagavatam. solo teníamos el primer canto del Srimad Bhagavatam. Nada más. Nada más. Krishna book. No. No, el Krishna Book no estaba ahí. Nectar devotion. Néctar de Devoción tampoco. So we didn't even know the pastimes of Krishna. O sea, ni siquiera sabíamos los pasatiempos de Krishna. And here it's describing. You should describe the pastimes of Krishna, but we never heard them. Y acá está diciendo, tú debes describir los pasatiempos de Krishna, pero nunca los habíamos escuchado. But we heard Krishna's words in Bhagavad Gita. Pero sí escuchamos las palabras de Krishna en el Bhagavad Gita. And that gave us life. Y eso nos dio vida. Interesting, isn't it? Interesante, ¿no? The whole movement for
up till August of 1970, I only know a few pastimes. O sea que todo el movimiento hasta agosto de 1970 solo sabían algunos pocos pasatiempos. Interesante. Pero, perdón, Srila Prabhupada cuando fue a Estados Unidos ya no tenía escrito los primeros 3 Srimad Bhagavatam. Solo primer canto. Me cantan 3 volúmenes. Solamente en posible, más o menos 1972, segundo canto. En 1972 recién se publicó el segundo canto. En 1974, Chaitanya Charitamrita, 1975. 1974-1975 Chaitanya Charitamrita. En una vez, 2 veces por año, un nuevo canto Srimad Bhagavatam. Sí, 1 o 2 veces por año un nuevo canto de Srimad Bhagavatam. So, para nosotros, for us, Yes, para es nosotros. nuevo. Every canto, nuevo. Claro, para nosotros cada canto era nuevo, recién publicado. Ahora, canto 3. You go in the closet, lock the door and read it. Y te ibas al placar, encerrabas la puerta y leías. Porque todo es nuevo Todo era nuevo por nosotros. para nosotros. But the point is, we had Bhagavad Gita Pero el punto es que teníamos el Bhagavad Gita, and first canto. primer canto. Prabhupada said first canto was, everything was there. Y Prabhupada dijo que en el primer canto todo estaba allí. Yeah, so even we don't know all the pastimes, Incluso aunque no sepamos los pasatiempos, still, it's okay. Right, so you want to read the purport? bueno, voy a leer el significado. La ciencia teológica es una materia difícil, especialmente cuando trata de la naturaleza trascendental de Dios. No es un asunto que puedan comprender aquellas personas que están muy apegadas a las actividades materiales. Únicamente los muy expertos que están prácticamente retirados de las actividades materiales en virtud del cultivo del conocimiento espiritual pueden ser admitidos en el estudio de esta gran ciencia. En el Bhagavad Gita se dice claramente que de muchos cientos y miles de hombres, apenas una persona merece entrar en el plano de la comprensión trascendental. Y de muchos miles de esa clase de personas iluminadas con lo trascendental, únicamente unas cuantas pueden entender la ciencia teológica que trata específicamente de Dios como persona. Por eso Narada le aconseja a Sri Vyasadeva que describa la ciencia de Dios directamente, mediante el relato de sus actividades trascendentales. El propio Vyasadeva es una persona experta en esa ciencia y está desapegado del disfrute material. Luego, él es la persona indicada para describirla, y Sukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva, es la persona indicada para recibirla. Un momentito. So, entonces, Srila Prabhupada is saying, Srila Prabhupada está diciendo, basically, básicamente, that anybody can hear the pastimes of Krishna que todo el mundo, cualquiera puede escuchar los pasatiempos de Krishna without any qualification sin ninguna cualificación and become purified. y volverse puro. And in fact, that's what he's saying is the proper process for Kali Yuga. Y de hecho él dice que este es el proceso adecuado para Kali Yuga. And basically he's saying that to understand Krishna you need qualification, but in Kali Yuga nobody has that qualification. Básicamente está diciendo que para entender a Krishna uno necesita tener una cualificación, pero en Kali Yuga prácticamente nadie la tiene. Knowledge and renunciation. Conocimiento y renunciación. So we grow up in ignorance Entonces crecemos en ignorancia and we're taught to become attached materially. y somos enseñados a apegarnos a la materia, Collect more, colectar más hold on to it. y sostener eso. So we're pretty much disqualified by knowledge and renunciation.
Pues, básicamente no estamos calificados para el conocimiento y la renunciación. Renunciation also means to be detached from the body. Renunciación también significa estar desapegado del cuerpo. But that is difficult. Pero eso es difícil. So, Entonces, Narada Muni, he's analyzed the situation. Narada Muni está analizando esta situación. He said there are going to be very few people qualified to understand philosophy Va a haber muy pocas personas calificadas para entender la filosofía. without sufficient renunciation. They won't understand. Sin la suficiente renuncia no van a entender. So if you give them the pastimes of Krishna, that will purify them. Entonces si le das los pasatiempos de Krishna, eso los va a purificar. And it doesn't matter if they have knowledge or renunciation. Y no importa ni el conocimiento ni la renunciación. Like for example, Como por ejemplo, sometimes you meet people and they can't understand how anyone would want to be or could be vegetarian. a veces encontramos personas y ellos no van a entender cómo uno, o sea, quisiera o podría ser vegetariano. You ever meet people like that? ¿Han encontrado alguna vez gente así? They can't figure it out. No lo pueden entender. Because when you're engaged in material activity, you can't understand why you should renounce them. Porque cuando estás involucrado en actividades materiales no puedes entender por qué debes renunciar a ellas. You go to some school and tell all the 16-year-old boys you should be celibate. O sea, vas a una escuela y dile a todos los jóvenes de 16 años, ustedes deben ser célibes. Right? They'll beat you up. Te van a pegar. They'll escort you out of the school. Y te van a tirar fuera de la escuela. You know, when Prabhupada first came to America, he actually thought when he was going to give the four regulative principles, you can go back to India. Cuando Prabhupada, digamos, o sea, llegó primeramente a América y él pensó que cuando le iba a dar los 4 principios regulativos que le iban a echar de América. He thought that nobody could hear it because America is such a materialistic country. Dice, nadie va a escuchar porque América es un lugar tan materialista. But what we see is that when somebody gives up an activity, then they can understand how bad that activity was for them. Pero lo que podemos ver es que cuando alguien, digamos, abandona una actividad, luego él va a entender cuán mala esa actividad era para ellos. Por ejemplo, when a person doesn't understand that meat eating is bad, I tell them, just don't eat meat for 1 week and we'll talk in a week and you'll tell me Entonces how you feel. cuando la gente no entiende cuán malo es comer carne, ¿no? Entonces yo le digo, dejen de comer carne por 1 semana y luego nos encontramos y tú me dices cómo te sientes. And what I often find is when they don't eat meat for a week or 2, then they understand. Y lo que yo me doy cuenta es que cuando ellos no comen carne por 1 o 2 semanas, entonces entienden. One time, one devotee was explaining about celibacy. Una vez un devoto estaba explicando acerca del celibato. And of course, that's difficult for many people to understand. Y por supuesto eso es muy difícil para mucha gente de So entender. he would say, well, try to practice celibacy for 1 day. Y entonces él decía, bueno, trata de practicar el celibato por 1 día. And that will be the best day of your life. Y ese será el mejor día de tu vida. 1 day you'll be peaceful. Y por 1 día tú vas a estar pacífico. So basically Narada Muni is saying people are not renounced, they're not knowledgeable, so they won't be able to Entonces, understand. básicamente Narada Muni está diciendo la gente no es renunciada, no tienen conocimiento, no van a entender. But by hearing about Krishna's pastimes, Pero por escuchar acerca de los pasatiempos de Krishna, then the renunciation and knowledge will come la renunciación y el conocimiento va a venir. automatically as a byproduct. Y automáticamente es un subproducto. And we're all examples of that. Y todos nosotros somos ejemplo de eso. Correcto? Correcto. Yeah. When I first met the devotees, Cuando yo conocí a los devotos por primera vez, the first day, el primer día, I found out the 4 regulative principles. yo descubrí los 4 principios regulativos. And I was a hippie.
Yo era un hippie. So two of those principles are very important to hippies. Y dos de esos principios eran muy importantes para los hippies. Drugs and sex. O sea, las drogas y el sexo. The foundation of the hippie movement. Es la fundación del movimiento hippie. So when I heard him describe the four principles, Cuando yo lo escuché a él describir los 4 principios, my first thought was, mi primer pensamiento fue, I could never do that. yo nunca voy a poder hacer It eso. was outside my universe. Estaba fuera de mi universo. And by chanting and hearing, 6 weeks later, I was following. Y por cantar y escuchar, 6 semanas después estaba siguiendo. And I wasn't even trying to follow. Y ni siquiera estaba tratando de It seguir. was a result. Y ese fue el resultado. But basically, that's what Narada is telling. Y básicamente esto es lo que Narada le está diciendo a Vyasa. Hare Krishna. Okay. Seguimos. El Srimad Bhagavatam es la ciencia teológica máxima y, por ende, puede actuar en los profanos como dosis de medicina. Puesto que contiene las actividades trascendentales del Señor, no hay diferencia entre el Señor y la obra literaria. La obra literaria es la verdadera encarnación literaria del Señor. Así que los profanos pueden oír la narración de las actividades del Señor. De esa manera pueden asociarse con el Señor y con ello purificarse gradualmente de las enfermedades materiales. Okay. Now this is a difficult point. Este es un punto difícil. Theoretically, we can understand Teóricamente podemos entender Krishna, hearing about Krishna, que escuchando acerca de from Krishna, Srimad Bhagavatam, del Srimad Bhagavatam, is the same es lo mismo as being with Krishna que estar con Krishna in those pastimes. en sus pasatiempos. But experiencing that is different. Pero experimentar eso es diferente. And I don't know if you've read this, but in this chapter, Prabhupada says Narada Muni is appearing in this chapter. Que no sé si ustedes leyeron esto, pero Prabhupada está diciendo que Narada Muni está apareciendo en este capítulo. He's appearing on the pages of the Bhagavatam. Está apareciendo en las páginas del Bhagavatam. There he is. He's right there. Ahí está ahí mismo. You're with him. Están con él. Narada Muni's right there Narada Muni está allí, in your room en tu while you're cuarto. reading. It's right. Can you see him? He's walking on the pages. Mientras estás leyendo, está caminando en las páginas. And similarly, Krishna is on the pages of the Bhagavatam. Y similarmente, Krishna está en las páginas del Srimad Bhagavatam. And Srimad Bhagavatam is called the literary incarnation. Y el Srimad Bhagavatam es llamado la encarnación literaria. So this is Krishna right here. Entonces, este es Krishna aquí mismo. When, sometimes Prabhupada would say, A veces Prabhupada va a decir, if you give someone a book si le dan a alguien un libro and they don't take it, y no lo toman, they still benefit aún así se benefician, because they touch it. porque lo han tocado. And the book is a deity, so they've touched a deity. Y el libro es una deidad, entonces han tocado una deidad. And sometimes when devotees would travel, Y algunas veces algunos devotos viajaban, they would not take deities. no llevaban deidades, They put the Srimad Bhagavatam on the altar, that's their deity. pero ponían el Srimad Bhagavatam en el altar y esa era su deidad. And I'm not sure, but I believe Prabhupada told them that. Pero no estoy seguro, To do that. pero creo que Prabhupada les dijo que hagan eso. That's Krishna. Ese es Krishna. Yeah. So, if it wasn't Krishna, Si no fuese Krishna, we couldn't be purified by hearing. no podríamos purificarnos mediante el proceso de oír. Hare Krishna. That's proof that it's Krishna. Esa es la prueba de que es Krishna. Because if it's just a story, Porque hay solo una historia. then you hear a story, Y, porque si fuera solo una historia y ustedes escuchan una historia, some made-up story, alguna historia inventada, then after you hear the story, luego que escuchen la historia, you're going to be the same person.
tú vas a ser la misma persona, right? ¿sí? You're not going to give up material things. No es que vas a renunciar a las cosas materiales, You're not going to get up at 4 in the morning no te vas a levantar a las 4 de la mañana and chant Hare y Krishna. cantar Hare Krishna. You're not going to run around the world trying to help people. No vas a dar vueltas por el mundo tratando de ayudar a la gente. But when you hear these stories, Pero cuando escuchas estas historias, you do something more or less like that. tú haces más o menos algo así. Why? ¿Por qué? Because Krishna is present in the story. Porque Krishna está presente en la historia. And because he's present, we're becoming purified. Y debido a que Él está presente, nosotros nos purificamos. Now, some people think it's mythology. Y alguna gente piensa que es mitología. So, how is mythology causing people to become knowledgeable and renounced? Pero ¿cómo es que la mitología hace que la gente se vuelva erudita y renunciada? It's not possible. No es posible. Sometimes people say, well, you just believe that, so therefore it affects you. Y alguna gente dice siempre, bueno, es porque tú lo crees, por eso te da Okay, efecto. let's do an experiment. Ok, vamos a experimentar, vamos a hacer un experimento. Chant Coca-Cola Canta Coca-Cola and believe that that's God. y cree que eso es Dios. And we'll check you out 3 months later Y te vamos a chequear 3 meses después and see what you're doing. y veamos qué estás haciendo. And I can guarantee you, you'll be doing the same thing you were doing 3 months before you started. Y yo te puedo garantizar que vas a estar haciendo las mismas actividades que 3 meses antes que empezaste. Okay, so now let's take next 3 months, chant Hare Krishna, Ahora, bueno, tomemos los siguientes 3 meses y cantemos Hare Krishna and see what happens. y veamos qué sucede. And you don't even have to believe it. Y ni siquiera lo tienes que creer. And you'll become purified because it's Krishna. Y te vas a purificar porque ahí está Krishna. Simple. 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 Simple por el simple. Complicado por el complicado. Okay. Seguimos. La obra literaria es la verdadera encarnación literaria del Señor, así que los profanos pueden oír la narración de las actividades del Señor. De esa manera pueden asociarse con el Señor y con ello purificarse gradualmente de las enfermedades materiales. Y los devotos expertos pueden descubrir nuevos medios y formas de convertir a los no devotos en función del tiempo y las circunstancias particulares. El servicio devocional es una actividad dinámica, y los devotos expertos pueden buscar medios adecuados para inyectarlo en los lerdos cerebros de la población materialista. Esa clase de actividades trascendentales que los devotos realizan para el servicio del Señor puede introducir un nuevo orden de vida en la necia sociedad de los hombres materialistas. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus seguidores inmediatos exhibieron una destreza experta a este respecto. Con seguir el mismo método, uno puede poner orden entre los hombres materialistas de esta era de riña en aras de la vida pacífica y la iluminación trascendental. So Prabhupada uses the word dynamic. Entonces Prabhupada usa la palabra dinámica. The opposite of dynamic is static. Lo opuesto a dinámico es estático. Static, not ecstatic. No, Static. no extático, pero sino estático. Yeah. Not changing. No, que no cambia. So he's saying the method of giving Krishna consciousness is dynamic. It means it can change according to the situation, the culture, the people, Está, as needed to give it to them. está diciendo que la forma, digamos, de dar conciencia de Krishna puede cambiar de acuerdo al tiempo y las circunstancias de que la gente lo necesite. So what works in one country may not work well in another country. Lo que puede funcionar en un país tal vez no funcione bien en otro país. So Prabhupada is saying the highest principle is that people get Krishna consciousness. Entonces, el principio principal, el más elevado, es que la gente obtenga la conciencia de The Krishna. highest principle is not to stick to rules to the point where it makes it impossible for people to become Krishna conscious. No es el principio principal apegarse a reglas que hagan que sea imposible para la gente volverse consciente de Krishna. And so, then Prabhupada says, a devotee who is expert Un devoto que es experto will think va a pensar how to do this. cómo hacer esto. Prabhupada would often say
Prabhupada decía a veces, he would use this statement. él usaba esta afirmación: Strain your brain. estira tu cerebro, Strain your brain to think how to give Krishna consciousness to people. estira tu cerebro para pensar en cómo dar conciencia de Krishna a la gente. Strain your brain means just keep thinking. O sea, estira tu cerebro significa sigue pensando. Better ways, better ways. O sea, mejores formas, mejores formas. And he also said Y también dice that the best way to control the mind is to think how to give Krishna to other people. que la mejor forma de controlar la mente es pensar cómo darle conciencia de Krishna a otras personas. The best way to control the mind is to think of the welfare of others. O sea que la mejor manera de controlar la mente es pensar por el bienestar de los otros. Otherwise, we just think of ourselves. De otra manera solo pensamos en nosotros mismos. What do I want? ¿Qué es lo que What quiero? do I need? ¿Qué es lo que necesito? Am I happy? ¿Soy feliz? Am I not happy? ¿No soy feliz? Am I comfortable? ¿Estoy cómodo? That's how we'll naturally think. Esto es como naturalmente pensamos. So we think, is another person happy? Pero si pensamos que otra persona sea How can feliz, I help them become happy? ¿cómo lo puedo ayudar a volverse feliz? There's a letter, Hay una carta. and Prabhupada said in this letter Y Prabhupada dice en esta carta that my desire que mi deseo is that everyone in the universe que todo el mundo en el universo become Krishna conscious. se vuelva consciente de Krishna. That reveals Prabhupada's heart. Y eso revela el corazón de Prabhupada. I want to tell you a story. Les quiero contar una historia It also reveals Prabhupada's heart. que también revela el corazón de Prabhupada. A devotee was asking Srila Prabhupada's servant, has Prabhupada revealed where he's going in his next life? After he leaves this world, where is he going? O sea, un devoto le estaba preguntando al sirviente de Srila Prabhupada si Prabhupada iba a revelar a dónde él iba a ir en su próxima vida. And his servant said, no, Y el sirviente dijo, no, he's never revealed, but let's go and ask him. no, él nunca lo ha revelado, pero vayamos y preguntémosle. Because he had that intimate relation. Porque él tenía esa relación íntima. Prabhupada, ¿dónde vas? A la otra vida. Prabhupada, ¿dónde vas a ir en tu próxima vida? Prabhupada said, I want to go to the hellish planets and spread Krishna consciousness there. Yo quiero ir a los planetas infernales y expandir la conciencia de Krishna allí. So, that is how devotees are always thinking, where can we give Krishna? Y así es como los devotos siempre están pensando, ¿dónde podemos dar a Krishna? And there's a verse in Bhagavatam Y hay un verso en el that Bhagavatam says that for a devotee, que dice que para el devoto, his experience su experiencia in heaven en el cielo or hell o el infierno is the same. es lo mismo. Tulyartam. It's for him. There's no difference Para él no hay diferencia, because he only has one business porque solo tiene un asunto, to give Krishna. de dar a Krishna. Sometimes we spread Krishna consciousness in beautiful places, A veces expandimos la conciencia de Krishna en hermosos lugares and sometimes we spread it in places which are not beautiful. y a veces la expandimos en lugares que no son hermosos. And we feel equally happy in both places. Y nos sentimos igualmente felices en ambos lugares. Because we're happy when we can give Krishna to others. Porque pensamos que somos felices cuando podemos dar a Krishna a otros. Yeah. Momentito. Por favor. The last point. El último punto. Prabhupada says, Prabhupada dice, this spreading of Krishna consciousness can bring a new order of life. esta expansión de conciencia de Krishna puede traer un nuevo orden de vida To the foolish materialistic society. para la sociedad completamente materialista. So, this was actually Prabhupada's desire. Este de hecho era el deseo de Prabhupada. Many of you may know
And Prabhupada said, I want to create a revolution in the lives of materialistic people. Tal vez ustedes sepan que Prabhupada quería crear una revolución en la vida de las personas That was materialistas. his desire. Ese era su deseo. And many times when Prabhupada would hear about what's going on in the world or see what's going on in the world, he would say that Y muchas veces cuando Prabhupada escuchaba lo que estaba sucediendo o viendo lo que estaba sucediendo en el mundo, él decía esto. only Krishna consciousness can solve these problems. Solo la conciencia de Krishna puede resolver estos problemas. So that's how he thought. Así es como él pensaba. I've come here to turn this planet into a spiritual planet. Yo he venido a tornar este planeta en un planeta espiritual. And how? By glorifying Krishna, ¿Y cómo? Mediante glorificar a Krishna. giving people the leelas, the name, the service. Darle a la gente los lilas, el servicio, el nombre. And we're all examples of how that purifies it, how that's purifying. Y todos nosotros somos ejemplos de cómo eso es purificante. So Prabhupada said that we have become fortunate. Entonces Prabhupada dijo que nos hemos volvido afortunados Now make other people fortunate. y ahora hagan otras personas afortunadas. That's our service. Ese es nuestro servicio To Prabhupada. a Prabhupada, To the world. al mundo. Hare Krishna. Any questions or comments? ¿Alguna pregunta o comentario? Sí. Yo tengo una pregunta. Se dice que acá estamos leyendo que muy pocas personas pueden ser, se pueden como entregar a la conciencia de Krishna. ¿Cómo podemos dejar de ser una minoría sabiendo que esta ciencia muy pocas personas la aceptan? So he's saying that here, it is said here that only a few people can become Krishna consciousness, and so how can we stop being a little people, knowing that this, sabiendo que esta ciencia, ¿Cómo podemos dejar de ser una minoría sabiendo que esta ciencia es muy difícil de aceptar para las personas? O sea que how can we be like stop being like a bunch of little bunch of people, a minority of people, knowing that this process is difficult for people to accept it. How can we do that? Well, Prabhupada is saying without the mercy of a pure devotee, they can't become Krishna conscious. O sea, Prabhupada está diciendo que sin la misericordia de un devoto puro no se pueden volver conscientes de Krishna. But the first part, Narada is telling Vyasadeva, people aren't qualified. Most people are not qualified. Porque la primera parte Narada le está diciendo a Vyasa, no, la mayor parte de la gente no está cualificada. But the last thing he said is you give them the leelas, and that give them your mercy by describing Krishna, and then they'll be purified. Pero luego está diciendo, bueno, tú dale los pasatiempos, tú dale tu misericordia por describir a Krishna, entonces ellos se van a purificar. So everything we do, Entonces todo lo que hacemos, Harinam, Harinam, book distribution, distribución de libros, programs, los programas, kirtans, kirtans, prasadam, it's helping people little. está ayudando a la gente de un poquito, It may take some lifetimes. y tal vez tome algunas vidas, Like now, como ahora. okay, let's say in 1970 I distributed a book, Digamos que en 1970 yo distribuí un libro and they were 35 years old. y ellos tenían 35 años. So they're probably about 15 years old now in the next life. Entonces por ahí ahora ellos tengan 15 años en su próxima vida. So we are finding, I don't know here in Argentina, but we're finding in America people are more interested than they were 50 years ago. Y ahora nosotros estamos, no sé aquí en Argentina, pero nosotros estamos encontrando allí en Estados Unidos que la gente está más interesada que 50 años atrás. There may be two ways to explain this. Entonces hay tal vez dos formas de explicar esto. People who came in contact with Krishna consciousness have taken birth
la gente que ha tomado contacto con la conciencia de Krishna ha tomado And una now they're sirviente naturally more interested. y ahora naturalmente están más interesados. And the effect of spreading Krishna Y el consciousness, efecto de expandir la conciencia de Krishna, poquito aquí, poquito allá, 50 años. Ahora, the atmosphere ahora la atmósfera es diferente. El mundo ahora es diferente. Entonces ahora es diferente la atmósfera en el mundo. Cuando yo comencé Bhakti, posible 5%, Por ciento. maybe 2% vegetariano. O sea, 5 o 2% eran vegetarianos cuando yo empecé. Si usted es vegetariano, todo el mundo dice loco. Tú eres loco. Ahora, más diferente. Completamente Completamente diferente. diferente. So the atmosphere is changing. Entonces la little by atmósfera está little by cambiando. little. Un poco a All poco. the kirtan, all the prasadam, all Por the todos los Rath kirtan, todo el Yatra, prasad, poquito. poquito a poquito. And now people are more open. Y ahora la gente es más abierta. So maybe 50 years, Tal vez en 50 años, el mundo, el mundo, Krishna consciousness, la conciencia de Krishna, people will be more open. la gente va a ser más abierta. More knowledge Más conocimiento in the world en el conocimiento. and more en el mundo, problems in the world. y más Prabhupads en el mundo. Más problemas Ah, y más problemas, perdón. en El mundo. el mundo. And más Krishna consciousness también. Y más conciencia de Krishna también. So people become more open. La gente se volverá más abierta. Pero, Pero, más importante, más importante, ustedes become, será, se vuelvan, ustedes que se vuelvan Krishna conscious. conscientes de Krishna. Because if we don't become Krishna conscious, Porque si no nosotros nos volvemos conscientes de Krishna, then other people cannot become Krishna conscious. otra gente no se puede volver consciente de Krishna. Because we have to offer people Krishna conscious association. Porque nosotros tenemos que ofrecerles asociación consciente de Krishna. So we say, please come to the temple. Por favor, ven y visita el templo. And they come to the temple. Y vienen al templo And we're all talking about politics y estamos hablando todos de política and drinking beer. y tomando cerveza. Then nothing can happen. Entonces nada puede suceder. So the best service Entonces el mejor servicio we can give to people que podemos darle a la gente is our example. es nuestro ejemplo. Because it's by our example that they will be elevated. Porque mediante nuestro ejemplo se pueden elevar. It is by the strength of our Krishna consciousness, their hearts will change. Y por la fuerza de nuestra conciencia de Krishna, su corazón va a cambiar. So I can tell, you like the story with Gandhi. He couldn't tell the child to stop eating sugar until he stopped eating. Entonces esta es la historia de Gandhi, ¿no? Él no le podía decir al niño que deje de comer azúcar hasta que él deje de comer You azúcar. know the story? ¿Conoce esa historia? Más o menos. Yeah. A young boy was eating sugar and the mother brought him to Gandhi and said, can you tell him to stop eating sugar? And Gandhi said, bring him back next week. Y entonces una madre, su niño estaba comiendo azúcar, entonces ella lo llevó hacia Gandhi y le dijo, ¿le puedes decir que deje de comer azúcar? Y Gandhi le dijo, por favor, tráelo la semana que viene. It doesn't make sense. No tiene sentido. Why are you asking me to come back? You're right here. You can tell him. ¿Por qué me dices que no tiene sentido? ¿Por qué me dice que vuelve una semana? Estás aquí, ¿por qué no se lo You're not dices going to ahora? argue with Mahatma Gandhi. Entonces, bueno, no vas a poder discutir con Mahatma Gandhi, ¿no? He's like the father of India. Es como el padre de la India. So Entonces she came back in a week and he told the boy, don't eat sugar. ella regresó en una semana y él le dijo al niño, no comas azúcar. So I don't think she was upset. She was just curious. Why couldn't you tell him last week? Entonces yo no creo que ella estaba como enojada, pero sí estaba curiosa y le preguntó, ¿por qué no se lo dijiste la semana He pasada? said, well, last week I was eating sugar. Porque dice, bueno, la semana pasada yo estaba comiendo azúcar. My words, well, two things. My words wouldn't have potency Entonces hay dos cosas, mis palabras no iban a tener potencia and would go against my own integrity. y yo iba a ir en contra de mi integridad. So when
you follow what you teach, that's when it has power. Entonces, cuando tú sigues lo que estás enseñando, ahí es cuando tiene potencia. But even more powerful Pero, is your example than what you teach. pero más importante, ¿no? Es tu ejemplo que lo que enseñas. There was one, I don't know, maybe he was a monk, maybe somebody knows. No sé, había no sé, una persona, tal vez un monje, tal vez alguien He sepa. said, all day I'm teaching, Dijo, todo el día estoy enseñando. and in the evening I might speak a few words. Y en la tarde tal vez diga algunas palabras. Anyone know that ¿Alguien sabe eso? quote? Esa cita. Navina Nirada lo dijo la semana pasada. It's something like that. Algo así. Sí, como que, ¿cómo era el ejemplo? ¿A quién citó? No. Sí, no me acuerdo. Pero era como que está, todo el tiempo estoy predicando y a veces hablo, ¿no? Claro. Algo así fue. Sí, sí. Ah, traducirlo mal. Navina Nirada quotes the same thing last Yeah. week. Oh, yeah. Did he say who said it? No. I don't remember. There's another quote like that as well. Hay otra cita como esa But también. it's true. Pero es verdad. Mm. Es verdad. And that's in our books. We have the example of Takaharidas. Eso está en nuestros libros. Tenemos el ejemplo de Haridas Thakur. And Mahaprabhu said, some people, they speak, but they don't set a good example. Y Mahaprabhu dijo, algunas personas hablan, pero no dejan un buen ejemplo. And some people set a good example, but they don't share. Y algunas personas dan un buen ejemplo, pero no comparten. He said, but you, Takaharidas, you do both. Pero tú, Thakur Haridas, haces ambas. You set the right example and you share. Tú fijas un buen ejemplo y también compartes. But of the two, you can't really share without the example. Pero de las dos no podés compartir realmente sin el ejemplo. So let's say I'm like 200 kilos, Pero digamos que tengo 200 kilos and I'm sitting up here, falling off the seat, y me because estoy I'm so sentando big, aquí y soy tan grande que me caigo de este asiento. and I'm saying, you should eat very little. Y le digo a ustedes, deben comer muy poco. You'll be looking at me and thinking, Me están mirando y están pensando, what's he talking about? ¿de qué está hablando? It's not going to have power. No va a tener poder. Right? It's only if I'm doing it and I say it, will it touch you. Solo si lo estoy haciendo y lo digo te va a tocar. So I have a funny story. Tengo una historia graciosa. There is one devotee, Había un devoto grande. But when he was young, he was very skinny. pero cuando era joven era muy flaquito He became very big. y se volvió muy grande. And he was a sannyasi. Era un sannyasi. So if you're a sannyasi, you're supposed to be renounced Entonces, si eres un sannyasi, se supone que debe ser renunciado and controlled. y controlado. So there's a purport in the Bhagavatam Hay un significado en el Bhagavatam where Prabhupada talks about eating too much. donde Prabhupada habla acerca de comer demasiado. And he said that Srila Bhaktisiddhanta, when he saw his disciples becoming fat, it concerned him. Y él dijo que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, cuando él vio que sus discípulos se volvían gordos, él se preocupaba. He thought, oh, they're just eating and sleeping. Oh, simplemente están comiendo y durmiendo. Because even if you eat a lot, if you're active, you won't Porque incluso si comes Generally. mucho pero eres activo, no engordas. get really fat. No vas a engordar. So if he sees a disciple getting really fat, he's thinking, oh, this disciple has now become a sense enjoyer. Entonces si él veía que un discípulo engordaba, él pensaba, bueno, entonces este discípulo se volvió un gratificador de los sentidos. So one day, Entonces un día, this big sannyasi este gran sannyasi was giving Bhagavatam class. está dando la clase de Bhagavatam. And that happened to be the verse. Y justo ese fue el verso que tocó, Srila Bhaktisiddhanta did not like fat disciples. que a Srila Bhaktisiddhanta no le gustaban los discípulos gordos. What's he going to say now? ¿Y qué le iba a decir ahora? This devotee is very funny. Y este devoto es muy gracioso. So after he read the purport, Entonces luego que leyó el he significado, said, no comentario. él dijo, no comentario. Dijo, no comentario. And then he read the next verse. Y luego leyó el siguiente verso. Anyway, he couldn't say anything. No pudo decir nada. Right?
because everyone would just say, you know, what are you talking about? Entonces, porque él no podía decir nada porque la gente le iba a decir, ¿de qué estás hablando? No comentario. Yeah. It is my desire Es mi deseo that I could become so pure que me vuelva tan puro that when people see me, they will chant Hare Krishna que cuando la gente me vea cante Hare Krishna and they will become happy. y ellos se van a volver And felices they'll want to be devotees. y querrán ser devotos. And I think we should all have that desire. Y yo creo que todos debemos tener ese deseo. And we need to be examples of what we teach. Debemos ser ejemplo de lo que estamos enseñando. And I think one of the greatest compliments to Prabhupada Y yo creo que uno de los grandes cumplidos a Prabhupada is that people will understand what he's teaching just by being with us, seeing our life, seeing our action. They'll understand what he teaches. que la gente va a entender lo que él está enseñando simplemente por vernos a nosotros, ver cómo vivimos nuestra vida, Because we will be living examples of his teaching. porque vamos a ser ejemplos vivientes de sus enseñanzas. I'll tell you a story. Les voy a decir una historia. Una vez, Una vez in India, en la India, 1975, en 1975, Mayapur, Mayapur, todos Sankirtan devotos todos devotos de Sankirtan, de América, South America, de Europa, Europa, Norteamérica, Sudamérica, in Mayapur. en Mayapur. And now, tiempo libertado, free time, Y ahora era tiempo libre, libre. Mucho. mucho tiempo libre. So uno devoto, una pregunta a Prabhupada, ¿qué pasó? What do we do? Entonces un devoto le pregunta a Prabhupada, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yeah. And Prabhupada said something very interesting. Y Prabhupada dijo algo muy interesante. He said, your service in India Dijo, su servicio en India is to set the example of a perfect Vaishnava. es establecer el ejemplo de un Vaishnava perfecto, Because porque people are looking at you. la gente lo está mirando. And if you act purely, Si ustedes actúan puramente, then they'll understand that this movement is pure and genuine. ellos van a entender que este movimiento es puro y genuino. And then he said, Y luego él dijo, if you act purely, si actúan de manera pura, that will be glorification of me, eso va a ser una glorificación a mí, because people will be impressed porque la gente va a estar impresionada and they will think you must have a very great spiritual master y que van a pensar, usted debe tener un gran maestro espiritual, because you become very great. porque tú te has vuelto maravilloso. Just like Prabhupada said, you become great by serving the great. O sea, entonces como Prabhupada está diciendo, ustedes se vuelven grandes por servir al grande. But the opposite is also true. Pero lo opuesto también es verdad. You set a bad example, Si fijas un mal ejemplo, and they'll think, what kind of bogus guru do you have? ¿qué tipo de gurú falso estás teniendo? He can't even purify you. Que ni siquiera te puede purificar. So our example is a glorification of Prabhupada. Entonces nuestro ejemplo es una glorificación de Prabhupada. Isn't it a fact ¿No es un hecho that sometimes you'll meet somebody que a veces ustedes se encuentran a who's alguien part of another spiritual organization, que es parte de otra organización espiritual and maybe they're eating meat or chicken or eggs, y tal vez están comiendo carne, huevo o pollo, sometimes drinking wine, a veces bebiendo or vino, whatever, lo que sea, something like that. algo así? And naturally we think this process must not work, otherwise why are they doing these things? Y entonces naturalmente nosotros pensamos, ese proceso no debe funcionar, sino ¿por qué están haciendo esto? You ever think like that? ¿Han pensado así alguna vez? It's natural. Es natural. Like you say you have a guru and you meditate, but seems like you're kind of doing the same thing everyone does. Es como dices que tienes un guru y meditas, pero parece que estás realizando las mismas actividades que siempre. So one time Entonces una vez Prabhupada said to a devotee, Prabhupada le dijo al devoto,
if you're a devotee, but if you act like everyone else, then what's the difference between you and everyone else? Pero si tú eres un devoto y actúas como todo el mundo, entonces ¿cuál es la diferencia entre tú y el resto de las personas? And I will give an answer to this. Y yo le voy a dar una respuesta a esto. The difference in this case La diferencia en este caso, is that we'd be worse than everyone else. que nosotros éramos peores que todo el mundo. Because if you don't know how to act, you can't be blamed. Porque si tú no sabes cómo actuar, no puedes ser culpado. You're going the wrong way, but no one ever told you. O sea, tú vas en la dirección incorrecta, pero that's nadie the te ha wrong dicho. way. Now we're told the right way. Pero nosotros fuimos enseñados el camino correcto. Now if we go the wrong way, Y ahora si vamos en la dirección incorrecta, then it's worse. entonces es peor. So if you become a devotee, then you have to ask yourself, okay, well, what's the difference between me and everyone else? Entonces si tú te has vuelto un devoto, entonces te tienes que preguntar cuál es la diferencia entre yo y el resto. So when something doesn't go my way, I don't get angry. Entonces cuando algo no va a mi manera, yo no me enojo. Hopefully. Esperemos. But if I do, Pero si lo hago, then the answer to the question la respuesta a la pregunta, between what's the difference between me and everyone else is that I'm worse. ¿cuál es la diferencia entre el resto y yo? Es que yo soy peor. Correcto? Correcto. Yeah. So that's the way we should think. Entonces esta es la manera en la que debemos pensar. So you invite people here, they have your association. Entonces ustedes invitan a la gente aquí, tienen su asociación. The more we're all Krishna conscious, the more they'll become Krishna conscious. Entonces cuanto más conscientes de Krishna seamos, más conscientes de Krishna se harán ellos. And vice versa. Y viceversa. Vice versa. Sí. Vice versa. Vice versa. Okay. Escuché una vez que uno tiene como ver cómo es o qué impacto genera en las personas sin los atuendos, cómo sería uno si no tuviese el kanti, si no tuviera tilak o la sika o la ropa así, cuando uno va y está en contacto con las personas. Las personas notan que uno es un practicante espiritual. So the point is like when we are in the streets or whatever and we don't have like kanti or we don't have sika or tilak, whatever, does the people recognize that we are practitioners? That's the question that we can ask ourselves. Very good question. Muy buena pregunta. One time, Una vez, how do you say once upon a time? ¿Sí? había una vez. Hab- Había una vez. Había una vez. I was in a situation Yo estaba en una situación where there was some problem, donde había un problema and people were becoming very disturbed. y la gente se estaba volviendo muy perturbada. Someone was organizing. Alguien estaba organizando And she told me that we're having a problem and you're going to have to wait. y ella me dijo, estamos teniendo un problema, vas a tener que esperar. I said, okay, Y yo dije, ok, no problem. no hay problema. And immediately she said, Inmediatamente ella dijo, everyone is agitated todo el mundo está agitado and you're so calm y tú estás tan and calmo happy. y feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? I said, I chant Hare Krishna. Y yo dije, porque canto Hare So Krishna. sometimes that can happen. Y a veces eso puede pasar. But other times I think, well, if they know I'm a devotee, that's better. Pero otras veces pienso que si They ellos can- saben que they soy can un see it. devoto, es It's mejor better. porque lo They pueden see ver. that I'm a devotee, it's better. Pueden ver que si ven que yo soy Or un at devoto, es least mejor. they find out somehow. O se enteran de alguna manera. It can work both ways, for and against you. Sí, puede trabajar de ambas You know- maneras, a favor o en contra. The first devotees who took off their dhotis and saris and wore Western clothes on Sankirtan, Los primeros devotos que se quitaron sus dotis y saris y salieron en ropas occidentales why? a Sankirtan, you know why they did it? ¿saben por qué lo hicieron? Because they were distributing books in a shopping mall, Porque estaban distribuyendo libros en un shopping and the security, y los guardas de seguridad los echaban. yeah. So they thought, well, I've shaved head and dhoti and sari. They can see me, you know. A mile away they can see me. Entonces pensaron que si voy en vestido de ropa devocional me van a ver de una milla de distancia. So they thought,
Entonces pensaron if we wear Western dress, they won't notice us. que si vamos vestidos en ropa occidental no se van a dar cuenta de nosotros. So they wore hats or wigs. Entonces tenían gorros o pelucas. The women in those days had long braided hair. En esos tiempos las mujeres tenían pelos largos y atados. So the security would say, long braided hair. Entonces la seguridad decía, ok, pelo largo y atado. Shaved head, ponytail. O sea, cabeza rapada y colita. So that's why they wore Western dress, normal. Así es por eso se vestían en ropa occidental normalmente. And then they discovered something. Y luego descubrieron algo, That when they were in the Doti, or Sari, que cuando estaban en Doti o Sari, when they would say, con permiso, y cuando ellos decían con permiso, people would say, no thank you. la gente decía no gracias. And you're like, I didn't even show you what I had. And they say, no thank you. Ni siquiera te mostré lo que tenía, la gente decía no gracias. So that wasn't happening when they say, excuse me. Y, discúlpeme. And they would say yes, Y ellos decían sí, because they didn't know what the person wanted. porque ellos no sabían qué quería la persona. And the book distribution went up. Y la distribución de libros aumentó. So that's the history of Western dress. Entonces esa es la historia, digamos, de la vestimenta occidental. But in some places, Pero en algunos lugares people are very pious. la gente es muy piadosa. And if you dress like this, more people stop. Y si tú te vistes así, más gente se va a parar. Like in Mexico, Como en México. I don't think it's any different. No creo que haya una diferencia. At least it used to be. Al menos Better. había. Es mejor si estás en ropa Oh, devocional. padre. Oh, padre. Okay. I was 20 years old. Padre. Yo tenía 20 años y me decían padre. Mi punto era más como para un autoanálisis de uno, ¿no? Uno está practicando y demás, y después uno va, por ejemplo, al supermercado y se pelea con el cajero o con alguno que se cuela en la fila. So the point was not, my point was like to be introspective and to see how you work, how you act in general, when you are not like wearing this, if you are in the supermarket and you like, start fighting with people or you treat bad. Yeah. In other words, En otras palabras, if you're in a Doti, you better not fight with people. en otras palabras, si estás en Doti, mejor no pelees con la gente. But if somebody agitates you, Pero si alguien te agita and you think, well, nobody knows I'm a devotee, y nadie sabe si soy un devoto, yeah, that's a good point. es un buen punto. Which is why devotional dress sometimes is very, Y eso es por lo que a veces la vestimenta devocional it's makes us more sober. nos vuelve más sobrios. Like sometimes I'm in the airport A veces estoy en aeropuertos and I'm late and I want to cut in or something. y estoy tarde y a veces me quiero colar en la fila. And I'm like, oh, I'm in a Doti, I can't do this. Oh, estoy en un Doti, no puedo hacerlo. People will say, what's this religious guy doing? He's going to the front of the line. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre It's not right. religioso? Se está yendo al frente de la fila, no es bueno. So that's the idea. Esa es la idea. And also the opposite sex respects you. They Y should también el sexo opuesto te respeta, understand you're in a different universe. te entiende que estás en un universo diferente. As hopefully you are in a different universe. Y espero que estén en un universo diferente. Yeah. Well, maybe not in South America. Tal vez no en Sudamérica. I don't know. But, yeah. Yes. Yo quería más sobre vos, te referías por ahí a si las personas pueden percibir como la energía sutil de si sos espiritualista o no. Algo Claro, así. es como un trabajo interior que uno dice, bueno, a ver, si yo no tuviera todos estos ornamentos, la gente se daría cuenta que yo canto Hare Krishna, que yo trato de ser un devoto y demás, por la forma en la que yo me relaciono, me muevo, o no. Porque a veces si no nos quedamos como... Es un ejercicio interior, ¿no? De cada uno, como mirarse a sí mismo. Si no tuviera todo esto, ¿la gente se daría cuenta que sos un devoto si no tenés zika, healer por la calle? O sea, ¿perciben algo especial en un tanta festival? diferencia estoy haciendo, digamos? Pero estaría en la percepción de los demás o en la potencia de uno. Bueno, Las dos cosas a la vez. la percepción de ellos
por tu potencia, por tu pureza, por tu intento de... Únicamente si vas cantando Hare Krishna. No. It's true that Prabhupada say like first they will go after you, then they will laugh at you, and in last they will appreciate you. Yeah, that was a quote from somebody else. Esa fue una cita de alguien Like más, when any movement that's new, que con cualquier movimiento que es nuevo, I think first they laugh, que primero se ríen, secundo they try to destroy, luego te tratan de destruir and then finally they appreciate it. y finalmente te aprecian. That's like historical evidence. Eso es como una historia, es como una evidencia histórica. But I think stage 1 and 2 sometimes happens at the same time because for some people it's new and some people it's not new. Y yo creo que el estadio 1 y 2 a veces pasa al mismo tiempo porque para alguna gente es nuevo y para otros no. But it's interesting. Pero es interesante. Prabhupada, when we were attacked, Prabhupada would say, it's good. Porque es interesante que cuando nosotros estábamos apegados, Prabhupada decía... Estamos siendo atacados. que cuando nosotros estábamos siendo atacados, Prabhupada decía, es bueno. They're trying to stop us. Cuando estaban tratando de detenernos, He said, that's good. decía, eso es bueno. It's not good they're trying to stop us. No es bueno que tratan de detenernos. But he said, it shows that our movement is having an effect. Pero eso demuestra que nuestro movimiento está teniendo un efecto. So materialistic people are pushing back. Entonces la gente materialista está empujando atrás. So that he was praising us. Oh, your preaching is powerful because materialistic people are opposing. Él estaba apreciando a nosotros, ¿no? Decía, no, están predicando poderosamente porque la gente materialista se está oponiendo. So he saw it as a good sign. Y él lo vio como un buen signo. Doesn't mean he didn't care how we dealt with people. Él no significaba que a él no le interesaba cómo nosotros lidiábamos con la gente. But in certain situations, just by giving Krishna consciousness, certain people will become upset. Pero en ciertas circunstancias, simplemente por dar conciencia de Krishna, algunas personas se molestarían. And to him, that was a sign that you're giving the pure thing. Y para él eso era un signo que estabas dando la cuestión pura. Don't eat meat, people get upset. Don't drink, people get upset. Don't smoke, people get upset. O sea, no comas carne, no fumes, o sea, no te intoxiques, la gente se enojaba, entonces. Yeah, and nowadays, Y ahora, you really want to upset people, si quieres realmente enojar a la gente, no abortion. no aborto. And really upset people. Y eso realmente va a molestar a la gente. So if everybody loves you all the time, Si todo el mundo te ama todo el tiempo, maybe you're doing something wrong. tal vez estás haciendo algo mal. Should have a few good enemies. Tienes que tener unos buenos enemigos. Unless Unos you're, pocos buenos I don't know, enemigos. maybe you're such a powerful preacher, you melt everyone's heart and you have no enemies. Y tal vez eres un predicador tan poderoso que derrites el corazón de todos y no tienes enemigos. That's good if you can do that. Eso es bueno si puedes hacerlo. So whenever we did something, Entonces, en cualquier momento que hacíamos algo to spread Krishna consciousness, para expandir la conciencia de Krishna and we told Prabhupada, y le decíamos a Prabhupada, he was always happy. él siempre estaba feliz. Whenever he heard that more people are getting Krishna consciousness, he was happy. Cuando él escuchaba que cada vez más personas se volvían conscientes de Krishna, él estaba feliz. Because he wanted to give every living entity Krishna consciousness. Porque él le quería dar a cada entidad viviente conciencia de Krishna. Not just humans, No solamente a los humanos, all. a todos. Yeah, once there was an ant, Una vez había una hormiga Prabhupada told his disciple, y Prabhupada le dijo a su discípulo, the ant walking on the table, hay una hormiga caminando en la mesa. chant Hare Krishna to the ant. Cántale Hare Krishna a la hormiga. And Prabhupada said, if this ant becomes Krishna conscious, Si esta hormiga se vuelve consciente de Krishna, we will consider our whole movement a success. vamos a considerar a todo nuestro movimiento un éxito. In other words, if we can make one living entity Krishna conscious, then
it's fulfilled the purpose of the Hare Krishna movement. Entonces, si podemos volver a solo una entidad viviente consciente de Krishna, hemos cumplido el propósito de nuestro movimiento para la conciencia de Krishna. Hare Krishna. He said, Prabhupada saw the ant, Él dijo, Prabhupada vio la hormiga and he said to the disciple, y le dijo a su discípulo, he said, we should consider what is our duty to this ant. nosotros debemos considerar cuál es nuestro deber hacia esta hormiga. So, Prabhupada seeing every living entity. Prabhupada estaba viendo a cada entidad viviente. Incredible. Increíble. It's the vision of a pure devotee. Es la visión de un devoto puro. So he wanted us to have that heart also, Y él quería que nosotros tengamos ese corazón también. and that vision. Y esa visión. So today, Entonces hoy, the one point is going to be made over and over again. un punto que va a ser enfatizado una y otra vez, That we treat people the way we treat ourselves. que tratamos a la gente en la manera que nos tratamos a nosotros mismos. Yeah, so to want the welfare of others, we have, and to give love to others, we have to give that welfare and love to ourselves. Que para querer el bienestar y amor hacia los demás, nos tenemos que dar bienestar y amor a nosotros mismos. Primero. Primero. So, este es importante. Sí, it's important. Yeah. Okay. So we started 10 in the down in the Empezamos a las former- 10 en la casa de Kamala y Jaya. Yeah. And I don't know how you're all going to eat breakfast. Yo no sé cómo ustedes van a tomar desayuno. You have something. Tenemos algo aquí. Talk to her. Hablen con ella. All right. We have something. No, Will. Tenemos algo. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Prabhupada. Jai. Bueno, la idea ahora de votos es que nos queda una hora para empezar el taller. Entonces, cada uno, como decimos acá en Sudamérica, como dice Maharaj, taza a taza, cada uno para su casa.